Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así: viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra sea predicada con sabiduría en esta noche. Háblanos, Señor, que tenemos sed de tu Espíritu, sed de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén a su nombre. Denle palmas al Señor, hermano, orámoslo porque Él vive. Tomen asiento. Póngase cómodo. La mayoría de las iglesias usan solamente la mitad de este texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dejan el más importante, donde dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu de Dios? Para entender el término, tenemos que reconocer y entender cuál es la condición del hombre, cuál es la naturaleza del hombre y la condición del hombre antes de que el Señor tome el control de su vida. Mire, la Biblia dice en el libro del Salmo 51:5: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. La Biblia dice que por la desobediencia de Adán, lo mucho fuimos constituidos pecadores. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que Romanos 5:19 dice: por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos seremos constituidos justos. Amén. Amén. A su nombre. Denle palmas al Señor. Ahora, nosotros, dice Romanos 7:14, dice: la ley de la que hemos hablado es espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Tenemos que aceptar lo que somos. Eso es lo que somos sin Dios. Dice: vendidos al pecado. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora la pregunta es la siguiente: si dos leyes rigen la humanidad, la primera, la ley del Espíritu de vida en Cristo, y la segunda, la ley del pecado y
de la muerte. Una ley nos libró de la otra. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Cómo funciona? Hermanos, simplemente Dios tuvo que mandar a Jesucristo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenar al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que por la resurrección de Jesucristo nosotros tuviéramos libertad. A su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Aceptamos que somos vendidos al pecado y aceptamos que muchas veces, como dice San Pablo en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay una parte de mi naturaleza que siente deseos que no son buenos. Hay una parte de mi naturaleza que tiene impulsos que no son buenos. Hay una parte de mi naturaleza que siente deseos pecaminosos. Y la peor guerra espiritual de la que podríamos hablar en una iglesia es la guerra espiritual interior que usted pelea. Porque todos ustedes la pelean y yo también. Hablamos de guerras espirituales afuera, de subirse a los montes y a los cerros, cuando la guerra más terrible y la más poderosa es la que usted pelea en su propia naturaleza. ¿Amén o no? Amén. Y ahí está el mérito ante Dios, que sintiendo todos esos impulsos y que siendo, hermanos, toda esa presión y toda esa espíritu, hermano, que muchas veces nos trata de seducir y nos trata de llevar por sendas equivocadas, resistimos para agradar a Dios y para hacer su voluntad. A su nombre. Ahora, la Biblia dice que Dios dio la ley, pero no dio el poder para cumplirla. Entonces, ¿para qué nos dieron la ley? Nos dieron la ley para que usted conociera lo que es pecado. Si usted no conocía, si usted no tuviera la ley, no sabría lo que es pecado, simplemente no lo conocería. Por eso nos dieron la ley. Mire, le voy a leer el versículo. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 20, dice: porque la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Amén. No es fácil de entender, pero Dios dio la ley para que usted conociera el pecado, aunque no nos dio el poder para cumplirla. Y cuando Jesucristo viene en semejanza de carne del pecado y es crucificado en la cruz, es ahí donde se rompen las cadenas. Porque Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, para destruir el cuerpo de pecado, a fin de que no le sirvamos más. Así que el que peca lo hace porque quiere. Amén. No, pastor, yo soy débil. Hermano, ese es cuento chino. Dios le ha dado el poder. Usted ya no está bajo yugo, usted ya no está bajo esclavitud, usted ya no es un títere manipulable. Usted es una persona que ha sido libertada por Cristo Jesús. Amén. ¿Y sabe cómo le libertó? ¿Sabe de dónde viene el espíritu de vida? Cuando Jesús de Nazaret muere en la cruz, Él carga sobre Él el pecado de toda la humanidad. Amén. Amén. Y cuando Él carga el pecado de toda la humanidad, su sangre derramada en la cruz procura el perdón del pecado para todos nosotros. Porque era necesario que la justicia de la ley se cumpliera. ¿Y cuál era la justicia de la ley? Que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión. Así que Él derramó su propia sangre una vez y para siempre, para que esa sangre perdonara todo pecado. Y murió, pero también resucitó. Amén. Y cuando Él resucitó, el espíritu de vida en Cristo que le resucitó, cuando uno resucita, ya no muere más. Amén. Amén. Y como ya la muerte no
puede señorear de Jesús? El Espíritu de vida en Cristo, que le resucitó de los muertos, le permite a usted andar en vida nueva. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir, hemos muerto con Él en las aguas bautismales. Amén, hermanos. Y si no se ha bautizado, cuando se haga el primer bautismo, apúntese ahí. Amén. Amén. Porque cuando uno es sumergido en las aguas bautismales, uno muere con Cristo de manera voluntaria, porque yo acepto hacerlo porque quiero. Muero con Cristo en las aguas bautismales para que el Espíritu de vida que resucitó a Jesús me permita andar en vida nueva, ya que la muerte no se enseñorea de él, el pecado tampoco se enseñoreará de usted. A su nombre. Quiere decir que somos libres a la esclavitud del pecado. Amén, iglesia. Amén. A su nombre. Denle palmas al Señor. Dice Romanos 6:4: somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Así como Cristo resucitó de la muerte, nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Cuánto creen que vamos a resucitar con Él? A su nombre. Denle palmas al Señor. ¿Cómo podemos llevar a la práctica esto? Sí, porque todas estas son leyes espirituales. ¿Cómo las podemos llevar a la práctica? Acá está lo difícil. Espiritualmente es muy interesante. Las promesas son poderosas. Pero ¿cómo lo hacemos vida? ¿Cómo lo hacemos práctico? Miren lo que dice la Escritura. Primero aceptamos la debilidad de nuestra naturaleza. Marcos 14:38, que dice: ¿verdad llorar para qué? Porque el Espíritu está ¿qué? Pero la carne es. Aceptamos eso. Pablo, siendo el heraldo del Evangelio, dice: lo que hago no lo entiendo. Y él mismo dice en Romanos 7:14, dice: la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él acepta su naturaleza. Amén, iglesia. Pero ¿cuál es el consejo que Pablo te da para lograrlo? De otra forma no lo logramos. Aquí está. Romanos capítulo 6:19. Mire cómo dice, y yo quiero que usted lo tome bien delicadamente. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Amén. Quiere decir que si usted le va a dar a Dios una pequeña parte de usted, no lo va a lograr. ¿Para qué? Mejor váyase a divertir. No lo va a lograr. Dios dice, y nos dice así, que lo dice por nuestra humana debilidad. Él mismo lo está afirmando, que la única forma de lograrlo es que así como nuestros miembros sirvieron a la porquería, a la inmundicia y a la iniquidad, ahora nuestros miembros todos deben servir a la justicia de Dios. Amén. Esto no significa un tema religioso, significa una vocación. ¿Sabe lo que es una vocación? Una vocación es la elección voluntaria de una persona para una forma de vida. Amén. Amén. Ahora miren lo que dice acá. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás y tendréis amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Está claro eso? Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne y venció el pecado, armaos del mismo pensamiento, que no hay otro. Por eso que la Biblia
vida cristiana no es fácil. El camino cristiano es difícil, porque somos atacados, golpeados, zarandeados, de todo. Y si está acá usted, es porque todavía queda valor en usted. Todavía queda valor en usted. De otra forma ya no estaría acá. Y muchos ya no están porque fueron cobardes y huyeron. Porque nadie le dijo que este camino era fácil, y no lo es. Sería mentir. Amén. Amén. Y en el libro de los Efesios 4:1 dice lo mismo: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, a la cual fuisteis llamados. Amén, hermanos. Amén. Y así que dice: presentemos nuestros cuerpos, Romanos 12:1, en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. No es yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi trabajo, yo hago esto o aquello. No, hermanos, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Porque es ahí donde Dios nos habla, nos ministra, nos libera, nos renueva, nos anima, nos fortalece y hasta nos sana. A su nombre. Denle palmas al Señor. Por tanto, dice 2 Corintios 4:16, no desmayamos. ¿Sabe por qué dice no desmayamos? Porque es difícil. Sí, hay que aceptar las cosas como son. Hermano, yo tengo con mi esposa 28 años y todavía sigo parado. 28 años. Y si le contara cuántas batallas hemos peleado, no tendría tiempo para acabar de contárselas. Pero seguimos en pie. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que uno se siente de fallecer, le dice: tómame de tu mano y no me sueltes. Ya no puedo, ayúdame. Y nos ayuda. Sí, porque el camino nunca fue fácil para nadie. Amén, iglesia. Amén. Y no nos vamos a engañar diciendo que sí lo es, que es camino de rosa, de clara, que caen las limusinas del cielo. No, es un camino para valientes. Por eso dice que el evangelio no es de cobardes, sino de valientes. Amén, gloria a Dios. Y si está usted sentado ahí, ahí todavía valor en usted. Y siga adelante y no se rinda, porque esto no es fácil. Amén. Porque Gálatas 5:24, y con esto quiero terminar: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque aún dentro de la iglesia hay los que son de la carne y hay los que son del Espíritu. El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Más el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Y eso es lo que tratamos de hacer. Amén, iglesia. Amén. Así que la naturaleza siempre te va a jugar sucio. La naturaleza siempre te va a impulsar a hacer cosas que Dios no le agrada. El que usted resista, el que usted se enfrente, el que usted aguante y el que usted siga acá, significa que Dios es importante para usted. Amén. Y por eso estamos batallando. Gloria a Dios. Y no nos Amén. queremos dejar ni seducir, ni engañar, ni tampoco nos vamos a dejar derribar. Porque la naturaleza siempre va a combatir contra nosotros. Esa es la lucha espiritual más difícil y usted la puede ganar. Amén. ¿Cómo la puede ganar? Acabo de leérselos. Dicen que nuestros miembros tienen que servir, todos nuestros miembros, a la justicia para poder lograr esa batalla y salir en victoria y echar mano de la vida eterna que Dios nos ha regalado en esa cruz del Calvario. ¿A cuánto nos habló Dios en esta